Hola a todos, vamos a empezar a ver algunos fragmentos de las piezas orquestales Opus 16 de Schoenberg. Vamos a ver el inicio de la número 1 y la vamos a escuchar y después ver más detalladamente la partitura. Muy bien, vamos a ver algunos fragmentos nada más con más detalle del primer movimiento. Tenemos una orquesta en general grande, podríamos decir que a 3 en las maderas, considerando a 3 o a 4 en las maderas, considerando los auxiliares. Por ejemplo, flautas, hay 2 pícolos y 2 flautas, 2 oboes y un solo corno inglés, 2 clarinetes en la, 1 en mi bemol, que es pícolo, y el clarinete bajo en si bemol, 2 fagotes y un contrafagot, ¿no? Entonces va entre 3, o 4 integrantes por cada uno de los instrumentos. En los metales tenemos 4 cornos, 3 trompetas, 3 trombones y tuba. Es una bastante estándar para ese tamaño, digamos, de la orquesta. Podría ser entre, bastante equilibrado, digamos, con esa cantidad de instrumentos. En percusiones, bueno, aquí habla de percusión, una percusión general que puede ir cambiando, xilófono y tímpani, arpa celesta y la sección de cuerdas. Aquí pide, al menos al principio, especifica que los violonchelos son con sordina. Después veremos más adelante este símbolo que aparece aquí. Es un símbolo que Schoenberg utiliza con frecuencia para definir quién es la voz principal. Y utiliza estos símbolos para definir quién tiene que reconocerse como la voz principal o sobresalir como la voz principal. Verán que más adelante va apareciendo. De hecho, tiene otro símbolo que hasta el momento no aparece aquí, que es el que se utiliza como para voz secundaria o como para una melodía secundaria. Vamos a ver, al inicio tenemos 2 planos muy claramente diferenciados, ¿no? Uno, que es donde tiene esta marca de digamos, de primer plano, que es esta melodía que tenemos aquí en el violonchelo, en los violonchelos, con sordina. Eso es importante. La sordina, si bien baja o
sí disminuye un poco el volumen, la dinámica del instrumento, pero también modifica el timbre, ¿no? Entonces tenemos más bien eh, un sonido un poco más apagado, ¿no? Con menos armónicos. Eh, si nosotros nos fijamos, la frase, la línea melódica es bastante cantable, es una línea melódica no muy alejada, vamos, no son saltos muy grandes. Y lo que sí vemos es que está en un registro del violonchelo que le permite también sobresalir, porque en ese registro el violonchelo tiene un color, vamos, bastante característico, ¿no? No es lo mismo a lo mejor un violín en ese mismo registro, empezando en este mi. Recuerden que es clave de en cuarta, tiene esta clave de en cuarta, este es un mi. Si el violín hubiera empezado en ese mi, tiene, digamos, el cuerpo del violín resuena menos, ¿no? Porque es un instrumento más pequeño. Al hacerlo en el cello, si bien en un registro más agudo, pero en el cello tenemos un poco más de cuerpo en esa melodía. Esta misma capa está, digamos, reforzada por los instrumentos que vemos aquí, que es los clarinetes 1 y 2, y al final tenemos a los oboes 1 y 2 también. Pero lo interesante es que no hacen una duplicación al unísono. Por ejemplo, si nosotros observamos estos clarinetes en la, recuerden que el clarinete en la transporta una tercera. Es decir, si yo escribo un do, suena un la hacia abajo. Por lo tanto, si está escrito este fa y este si bemol, va a sonar una tercera hacia abajo, una tercera menor. O sea, sol y re. Si ustedes se fijan, no es la misma nota, este es un mi. Entonces vamos a obtener la sonoridad de sol, re, mi. Y aquí es donde algo interesante sucede cuando empezamos a ver música en el siglo XX de estas características, y es cómo el concepto de armonía empieza a cambiar, ¿no? En Debussy puede ser que se haya visto un poco también en lo que vimos de Stravinsky, pero vean cómo ya el acorde no actúa tanto como armonía, sino como parte del timbre. Es decir, la melodía se duplica paralelamente, porque de hecho, vean, la siguiente nota es un fa, y no se mueve paralelo completamente a la voz de arriba, pero digamos que tiene un acorde diferente. Suena aquí, está escrito la mi, pero va a sonar un fa sostenido, do sostenido, ¿no? Entonces tenemos fa sostenido, do sostenido, más un fa natural. Entonces, la melodía es la del violonchelo, por eso está marcada aquí con este gráfico que les había mencionado, pero digamos que el doblaje que no es regular, vamos, no está literalmente transportado a una tercera o una segunda, no es exactamente igual. Sin embargo, lo que sí podemos ver es que la armonía que está de fondo en los clarinetes es parte de este color de la melodía. Y hasta el último, en las últimas tres notas que tenemos aquí, sol sostenido, la y do sostenido, ahí sí hay un doblaje al unísono con el oboe 1, y el oboe 2 solo entra en la última nota para completar la sonoridad que tenemos ahí, ¿no? De hecho, el acorde que tenemos aquí sería fa sostenido, perdón, no, más bien sería re natural y la en los clarinetes, porque son en la, acuérdense, re natural y la, y tendríamos este sol sostenido y do sostenido. Es decir, la quinta perfecta, luego una séptima mayor y luego una cuarta perfecta. Entonces, digamos que esto, aunque no sean las mismas notas y solamente este hace doblaje a la octava, pero son parte de la misma capa. Y este podríamos decir, eh, este que tenemos aquí, lo podríamos ver más como ¿cómo podríamos decirlo? Como un material, como un doblaje, pero es un doblaje irregular, ¿no? Podríamos decir que es parte de ese mismo, es el mismo ritmo, trata de acompañar el contorno de la melodía, pero si se fijan va en sentido contrario, ¿no?
justamente va completamente en sentido contrario. Esto, por ejemplo, aquí sube, luego baja tantito hacia sol sostenido y luego vuelve a subir. Subir, bajar y subir. Y aquí es baja, sube y vuelve a bajar, ¿no? Entonces, doblaje irregular le llamamos, o podría ser el movimiento contrario, pero le digo que es irregular porque en realidad el doblaje no es, vamos, no es a una tercera, a una octava, al unísono. No podríamos decir como tal que lo está haciendo, que está haciendo un doblaje, pero sí es muy claro que pertenece a la misma, digamos, al mismo tipo de material. Y ahora sí, en cuanto al siguiente, a la entrada de los oboes, aquí sí es muy claro que los oboes entran doblando al unísono. Con ese mismo material. Y a la par de esto tenemos una segunda capa que además se va, va viendo como un crossfade entre esas dos capas, es decir, tenemos la melodía principal, esta que marcamos con amarillo, eh, eh, en el violonchelo con un crescendo antes, esforzando piano, es decir, teniendo como el protagonismo, y este entra en piano y gradualmente va creciendo hasta que ahora, digamos, puede tener el protagonismo. Tiene las dinámicas, vamos, al revés, un poco al fin, aquí, ¿no? Este es un diminuendo, aquí sigue el creciendo. Este sería una capa secundaria. Es difícil a lo mejor decir si este es una capa también, vamos, si es un contrapunto o es un acompañamiento, pero más allá de definir como tal si su función es de acompañamiento o de un contrapunto a la melodía principal, lo que sí podemos saber o darnos cuenta es que claramente lo que está marcado en amarillo es un elemento más importante. No solo porque el mismo Schoenberg nos lo marque con este símbolo que les había comentado, sino porque nosotros sabemos que vamos, ese elemento melódico, aparte de la separación del registro, vean cómo esta capa está en un registro muy grave en comparación al cello, por ejemplo, ¿no? Que está en su registro más agudo. Entonces, claramente eso se va a diferenciar muy bien. Y aquí tenemos, a pesar de eso, aquí tenemos además un, un doblaje muy definido, es decir, dos fagotes al unísono y el contrafagot está escrito una octava arriba, pero en realidad, como es transpositor, suena exactamente lo mismo. Entonces tenemos esos dos elementos. Este doblaje sí es al unísono. En la siguiente, vean cómo nos dice el mismo Schoenberg que tenemos aquí la melodía principal, ¿no? Es decir, tenemos el elemento principal, lo podemos marcar con a partir de los clarinetes. Probablemente del clarinete 1. No nos queda muy claro si es solo del clarinete 1 o si se refiere a los dos clarinetes. Pero lo que sí sabemos es que tenemos un trino, ¿no? Este trino está ahí eh, eh, marcado como algo principal y luego este elemento, este arpegio, podríamos decirlo, porque es difícil decir si es un acorde, pero bueno, estos saltos de este diseño descendente hacia el final. Entonces, lo que podemos observar es que vean cómo está fragmentando un poco los materiales, es decir, el diseño de la primera capa lo está doblando aquí al unísono, pero solamente el trino, no en la última figura. Y tenemos una capa, digamos, que sirve un poco como un segundo plano que tiene que ver con estos. En este caso no hay ningún doblaje, ¿no? Es muy importante ver cómo no hay ningún doblaje y más bien lo que busca producir es una especie una especie de segundo plano bastante, un poco borroso, sobre todo por el aspecto rítmico, ¿no? Si se fijan tenemos tresillos de 16avo contra 16avos contra 32avos, es decir,
4 contra 6 contra 8. Y después se desacelera un poco este material, ¿no? Y lo que hay que ver nada más es que este es corno 1, nada más 1, ¿no? Eso es muy importante marcarlo, en dinámica piano, y un poco esto es para balancearlo con el resto, ¿no? Por ejemplo, aquí como los fagotes tienen la dinámica mezzo forte, porque probablemente también porque son los que están en el registro más grave y quiere también darle peso en ese registro, ¿no? Y el trino, vean cómo las dinámicas no son exactamente iguales. El clarinete, a pesar de que este es el que marca como voz principal, el clarinete tiene una dinámica de piano, pero como lo dobla lo dobla aquí, es importante ver que la flauta pone una dinámica fuerte, porque en general en ese registro la flauta no va a sonar tan fuerte. Entonces, fuerte también habría que decir que ese forte no equivale en sí a un forte de, por ejemplo, de un clarinete en el mismo registro. El flautista o la flautista tendrá que medir cuál sería un forte donde se mantenga todavía la cualidad sonora de ese registro, pero que sea sonoro. Y otra diferencia importante es que está la indicación de A2, es decir, esa voz de arriba está hecha con, ese trino está hecho con las dos flautas. Y lo que es interesante es que este gesto se continúa, o más bien se culmina, con esta figura. Esta figura es interesante. Ahorita lo vamos a volver a escuchar, pero es muy interesante como esta es la continuación, la culminación de este gesto que tenemos aquí. Es decir, vemos melodía del violonchelo con un fondo en los fagotes, trino del clarinete duplicado con las flautas, con un, digamos, un segundo plano un poco polirrítmico, un diseño que va descendente que se culmina con esta nota repetida. Entonces vamos a escuchar colores diferentes. Por ejemplo, la melodía principal va a sonar a cello y a clarinetes, pero al final va a sonar con la mezcla de oboes. El trino va a empezar sonando con clarinetes y flauta, esa melodía principal, luego solamente esta figura con clarinetes y por último solo con uno de los cornos. Entonces vamos a ver cómo esa melodía principal cambia de color. Vamos a escucharlo desde el inicio. Bien, vamos a escucharlo una vez más para que lo puedan con más atención. Vean, aquí está la línea melódica del cello que suena coloreada con los clarinetes y al final con el oboe. Luego la combinación de clarinetes y flautas, mientras que esto es un segundo plano, solo clarinetes y terminamos con los cornos. Muy bien. En la siguiente frase, si bien no es exactamente igual, pero es muy similar. Tenemos una melodía principal, otra vez en las cuerdas, ahora en los contrabajos. Y lo que es muy interesante ver aquí es lo mismo de la parte del doblaje, digamos, un poco fragmentado. Es decir, aquí vemos cómo la melodía se dobla ahora parcialmente, solamente las últimas las últimas notas en el fagot y solamente hasta el final, ¿no?, en el contrafagot. Que esto le va a dar un color interesante, porque si ustedes se fijan, el contrabajo, bueno, es transpositor, ¿no? Es decir, lo que está aquí escrito suena como en el fagot 1 y 2. Pero justo en las últimas tres notas, cuando está el crescendo, ¿no?, coincide este forte, digamos, con el crescendo que tenemos hacia el contrabajo, coincide con la entrada, con el crescendo del fagot y con la entrada del contrafagot, y lo va a hacer sonar mucho más, con un mayor cuerpo. Y algo interesante aquí
en esta siguiente parte es cómo el gesto está totalmente fragmentado. Si nosotros vemos el ritmo, tenemos aquí, vean, este entra primero, luego entra este octavo, ¿sí? Este entra en contratiempo de 16avo, luego este entra el octavo, luego tenemos este otro octavo que es en realidad el mismo que aparece aquí, ¿sí? Es decir, este otro octavo es también, se está duplicando arriba, ¿no? Entonces, rítmicamente vamos a escuchar este 16avo, pa, 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 claro, mucho más rápido, pa, 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 ¿no? La entrada, estamos en 3 octavos, pa, 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 exacto, pero en lugar de escucharlo, digamos así, en un solo instrumento, lo escuchamos fragmentado, ¿no? Escuchamos los oboes entrando con la primera nota, luego las cuerdas con pizzicato en la segunda, que es la que va a recibir probablemente más acento. Eh, Podría ser por el forte, pero también esta última va a recibir mucho acento por el registro, ¿no? Porque es la nota más aguda. Entonces vean cómo, si nosotros vemos cómo este se está formando en varios, vamos, fragmentando el mismo gesto, lo que podemos ver es cómo este diseño, ¿no? Esta nota está duplicada aquí. ¿Sí? Y vamos a observar este acento, ¿no? Lo mismo pasa, exactamente lo mismo pasa en el siguiente compás. Tenemos, por alguna razón, realmente no encuentro una razón muy lógica hasta el momento, pero por alguna razón en la edición, aquí está escrito con la bemol y arriba con sol sostenido en el piccolo. Es una octava arriba, es decir, este sol sostenido del piccolo va a sonar una octava arriba de lo que está sonando en el violonchelo, en el violín, perdón, en el pizzicato. ¿Sí? Entonces va a agregarle como que un tipo de brillo diferente, ¿no? Y de hecho lo mismo pasa aquí, solo que ahora se cambia con otros instrumentos, es decir, entra este en contratiempo y ahora este que tenemos aquí, que son fagotes 1 y 2, se van a duplicar con los violonchelos en pizzicato, ¿no? Y luego tenemos esta nota de aquí del trombón, que además está, vamos a marcar esto, está con sordina, es importante de notarlo, y esta nota está ahora ahí coloreada, vamos, con el contrabajo en pizzicato, ¿no? Pero es una idea bastante similar, ¿no? Aquí era, por ejemplo, era oboes, violines en pizzicato y luego violín y piccolo. Se repite la secuencia y aquí es oboes, fagotes y pizzicato y luego trombón y pizzicato, ¿no? Pero es más o menos la misma idea, tanto rítmica como del doblaje. Y luego la línea melódica principal se vuelve esta, ¿no? La que tenemos aquí. Por ejemplo, en este fragmento, estos compases justo que acabamos de pasar, no podemos decir que haya un segundo plano, prácticamente todo es primer plano, ¿no? Porque todo en algún momento suena solo. Tal vez los oboes podrían ser lo más parecido al segundo plano, porque, sobre todo por el diminuendo que tienen, pero yo creo que más bien entre todos construyen la idea principal, ¿no? Y aquí sí es mucho más claro, digamos, más melódico, ¿no? Entonces aquí vamos a escuchar este gesto compuesto entre varios instrumentos y luego cómo concluye con el trombón con sordina.
Ya más hacia adelante vamos a ver gradualmente más doblajes en esta pieza, pero también estos doblajes son muy cuidadosos, es decir, no todos los doblajes son completos o no todos los doblajes son, eh, vamos, no está toda la frase, por ejemplo. Aquí es muy claro que tenemos de nuevo el violonchelo, vean, de hecho es prácticamente, si no la misma melodía, pero es una melodía o un diseño bastante parecido, el violonchelo en ese registro en particular, ¿no? Lo que puede representar ese violonchelo ahí, ¿no? Claramente lo vamos a percibir como algo parecido a lo que escuchamos antes. Si nosotros vemos cómo se están dando los doblajes, si vemos los doblajes al unísono con respecto al violonchelo, tenemos aquí a las trompetas con sordina, pero, perdón, no es cierto. Déjenme nada más ver si estas trompetas son en si bemol. Sí, claro, son en si bemol. Sí, entonces sí, es un doblaje al unísono. No estaba seguro si eran en do o en si bemol. Entonces tenemos este del unísono, pero vean que es parcial, solamente dobla hasta una nota. Luego, si nosotros observamos a los clarinetes, está sucediendo algo parecido a lo que hizo al principio, es decir, un doblaje que no es al unísono y que no es tampoco un doblaje, digamos, paralelo. Si nosotros nos fijamos, tampoco es completamente movimiento contrario, pero sí tiene ahí sí va acompañando, sí podríamos decir que va acompañando a la melodía principal. Lo voy a poner así, como para decir que no es un, un doblaje tal cual, ¿no? Porque no lo está haciendo ni a la octava, ni al unísono, ni a la quinta, sino está acompañando el ritmo y rellenando o completando la armonía, pero no está haciendo exactamente el mismo material. Y luego tenemos que la segunda parte del tema se hace con los alientos, pero también de una forma muy, muy fragmentada. Si nosotros vemos aquí, por ejemplo, vemos que una flauta en piano hace esa melodía, está marcada como la voz principal. La melodía, vean aquí, tenemos, es un la, luego si bemol, la. Esas son las notas de la melodía del violonchelo. Entonces aquí están las mismas en la flauta. Y lo que observamos es que, por ejemplo, el oboe solamente hace el si bemol. Entonces el doblaje es también totalmente fragmentado. Es al unísono, pero es fragmentado. Ahora, si lo comparamos con el gesto del inicio, es muy parecido. Es decir, clarinetes más violonchelo, ahora agrega el corno al principio, y luego flautas y oboes, aunque aquí nada más son los oboes, y algo de fondo, ¿no? Con estos arpegios de 16avos. Lo que ahora sucede con estos arpegios es que tenemos algunos elementos distintos, ¿no? Uno muy claro es este que tenemos aquí en los cornos, que es el más parecido al gesto, digamos, la primera parte, estos 16avos. Y después de eso, también como parte de este fondo, aunque no precisamente como 16avos, tenemos esta nota muy, muy grave en la tuba, pero que, vamos, tiene bastante que ver con el material que tenemos aquí arriba, ¿no? Es decir, es como una continuación. Esta es la nota grave y luego a partir de ahí se construye un arpegio ascendente. Por el registro van a quedar como bastante más claro. Y luego tenemos esta segunda capa se vuelve bloques de acordes. ¿Sí? No se vuelve, digamos, ahora arpegios, etcétera,
Y es claro que no es un doblaje de la melodía porque el ritmo es diferente. Tenemos este bloque de acordes que está hecho por clarinete 2, clarinete bajo y fagotes, ¿no? Además en un registro grave. Y luego una línea, digamos, un acorde también que tenemos aquí al final de la melodía, justo como a la última parte de la melodía, tiene sentido que veamos también a la tuba como perdón, al arpa aquí, porque además esta misma nota, bueno, más bien en ese mismo registro, el arpa aquí reforzó la entrada de la tuba, y, y lo mismo, es un como doblaje bastante, o sea, bastante dividido, porque hay algunos instrumentos que hacen solo el acorde, este acorde que se queda ligado al siguiente compás, y otros que se continúan con una pequeña melodía de dos notas más, como es la flauta 2, el corno inglés y la trompeta. Si nosotros vemos esta melodía, o sea, todos estos están haciendo un acorde, están en distintos registros, vean, tenemos, bueno, aquí contrafagot y clarinete bajo están haciendo la misma nota, pero a una distancia de octava. Luego tenemos fa sostenido, tenemos la sostenido o si bemol, tenemos fa natural. Este es un fa natural que es el mismo de la flauta. Entonces, flauta, corno inglés y trompeta están sonando en unísono, mientras que los demás están completando el acorde, ¿no? Entonces vean que básicamente ninguna de las, o sea, algo interesante hasta el momento es que ninguna de las ideas se mantiene completamente estática, digamos, en una instrumentación, ¿no? Si bien el tema principal se puede ver completo en el violonchelo, pero vean que los doblajes que hace se van fragmentando en distintos timbres. Lo mismo pasa con este segunda capa, este acompañamiento. Y así como esto es muy claro que podemos verlo como una reaparición del gesto del inicio, vean que esto es el trino, ¿no? Si nosotros vemos este material, trino y diseño descendente, y que terminaba con la aglomeración en el corno, aquí lo tenemos igual, trino, diseño descendente, con trino, pero que termina con la aglomeración ahora en la trompeta, no en el corno. Si nosotros vemos también este último gesto, vamos a encontrar algo similar, ¿no? Es decir, esta es nuestra idea principal, nuestra primer. Aquí estoy poniendo por colores no por si el material es el mismo o no, sino cuál es el primer plano, vamos, ¿no? Eso sería para más bien diferenciar cuál es el primer plano y cuáles son los planos más secundarios, ¿no? Entonces vean que tenemos aquí, estos contarían como los primeros planos, y más bien tendríamos un segundo plano aquí, ¿no? Junto con también la tuba, los trombones, ¿no? Podría funcionar ese como segundo plano. Y lo que sí tenemos aquí es que justo cuando, digamos, con las notas que se está aquí haciendo el trino, es un fa el trino, pero coincide, digamos, en ese momento con un elemento tímbrico que es esta nota en los cornos con sordina, y ese mismo acorde, bueno, no es exactamente las mismas notas, pero en el mismo lugar, con la misma dinámica, pero ahora en pizzicato y con divisi, vamos a escuchar también ese ataque y se refuerza este ataque que tenemos aquí en el trino, ¿no? Entonces digamos que esta es una derivación del material que tenemos aquí arriba. Si ustedes pueden ver, todo se va fragmentando, no hay una sola cosa que se mantenga idéntica por mucho tiempo. Y prácticamente vemos que cada elemento se va cambiando de timbre gradualmente, a veces de un compás a otro o incluso en menos tiempo, ¿no? Este es un ejemplo similar al que ya habíamos visto, ¿no? A los que ya habíamos visto, es decir, tenemos la melodía,
tenemos aquí la melodía en... Perdón, déjenme verlo aquí, perdón. Tenemos la melodía principal aquí, en oboes y clarinetes, está al unísono, y vean que está a 2 oboes y a 2 clarinetes, ¿no? Entonces es bastante fuerte, además se quería la dinámica forte y fortísimo, entonces tiene mucho sentido que sea a 2. Y si nosotros vemos en los cornos, en realidad no están haciendo el doblaje con la misma melodía, es el mismo ritmo, es lo mismo que ha pasado todo este tiempo, es decir, que prácticamente lo está acompañando, es parte de la sonoridad de la melodía, pero no está haciendo el doblaje exacto. Si nosotros vemos estos cornos, por ejemplo, este re sonaría un sol y este sol sonaría un do. Entonces no está, digamos, no estaría junto con esta nota que es un la. Entonces está acompañando a la melodía, es parte de la sonoridad de este melodía principal, ¿no? Que tiene que ver, no hay que verlo tanto como si fuera una armonía para cada nota de la melodía, sino más bien como parte del timbre. Y justo cuando entran todos los cornos, hay, bueno, y aquí tenemos digamos, si lo vemos como, como segundo plano, pues tenemos esto, ¿no? La nota larga, muy claro, y también como un elemento de segundo plano, este ostinato, que además va en un patrón contrarrítmico, es decir, estamos en 2/4, perdón, claro, sí, más bien, perdón, está aquí en 3/8, este es el quebrado principal, pero es como para evitar escribir cuatrillos, ¿no? En 3/8, lo que hace es que para el violonchelo le escribe por separado un quebrado de 4/8. Entonces, en realidad, estos octavos que vemos aquí son cuatrillos dentro de un 3/8. Pero además, no van con respecto al compás, es decir, su patrón es de 3 notas y se va desplazando, ¿no? Es decir, mantiene la unidad de medida como el 1 igual, pero algunos van a dividir en 3, los que están en 3/8, y algunos van a dividir en 4, los que están en 4/8. Y esto es muy importante, vean cómo el acento al que va a llegar en la última nota de la melodía lo está reforzando con más instrumentos agudos, con las flautas y con los pícolos, y también con la entrada de dos de los cornos, y dejando como el ataque fuerte, pero dejando a los cornos con un poco de resonancia, ¿no? Por eso los deja un poco más largos y con el diminuendo. Vamos a escuchar de nuevo hasta aquí, tratando de observar, bueno, cuáles son los comentarios que habíamos mencionado. Aquí lo voy a dejar así un poco eh, a distancia para que podamos ver toda la partitura, pero bueno, podemos ir explicando. Ahí entra el contrafagot, gesto compuesto, que se termina con trombón. Esto que no lo vimos, pero vean como también es un gesto compuesto. Este patrón que aparece y luego la melodía. Y vean el acento como sirve mucho que el corno se quede un poco más para que no se sienta tan seco en la canción. Muy bien. Estas piezas están llenas, prácticamente cada página tiene muchas cosas que podemos ver. Los tutti son, vamos, al menos en este momento, a veces suele ser más interesante ver cómo orquestar otras partes que no son tutti, pero
también podemos ver algunos fragmentos. Me gustaría ver antes de que continuemos el final de la pieza número 2. Sé que nos estamos adelantando tal vez mucho, pero es muy interesante ver este final. Vamos a verlo, escucharlo desde aquí y ahora vemos con detalle la partitura. Ahí. Bien, ese final es muy interesante hablando, digamos, orquestalmente. Vamos a regresarlo otra vez. Es más o menos desde el inicio de esta página. El cello. Lo interesante es cómo empieza como un contrapunto y luego se construye un acorde. Pero es un acorde muy colorido. Vamos a ver cómo está orquestando este fragmento. Disculpe. Aquí está. Muy bien, el material desde donde lo quiero un poco trabajar es a partir de aquí. Si nosotros nos fijamos, tenemos una entrada, un material contrapuntístico que prácticamente se podría ver como casi una fuga, ¿no? O sea, al menos como algo parecido, ¿no? Porque tenemos una entrada primero, aquí está en mi natural, ¿no? El cello hace mi, sol, mi, re sostenido, re natural. Y está doblado con el corno inglés. Luego la siguiente entrada es en si bemol, una distancia de tritono. Luego la siguiente entrada es en do, junto con cornos y fagotes. Y a partir de ahí ya no hay entradas como tal de esta melodía, sino más bien van apareciendo notas, pero lo que es interesante de este acorde es que se construye de alguna manera casi al revés de como podríamos entender que se hace un acorde. Es decir, normalmente consideramos que un acorde está lleno y luego la resonancia se va perdiendo algunas notas hasta que desaparece. Y aquí más bien es al contrario, es decir, empezamos con una línea en un registro que solo está doblada al unísono y termina con un acorde en un registro súper amplio, con una sonoridad muy colorida y muy amplio. Entonces vamos a ver qué pasa. Las entradas están muy claras, ¿no? Eso sí lo podemos mencionar muy claramente. Permítanme. Tenemos aquí esta entrada. Vamos a ponerle cualquier color, otro color. Consideraría hasta ahí que es como que se hace toda la melodía. Luego tenemos esta otra entrada, que es la de clarinete bajo. Y tenemos aquí uno de los trombones. Vean cómo el símbolo este de voz principal se va intercambiando entre uno y otro. Y tenemos una tercera entrada, ahora entre fagotes, que es A2 también, son dos. Y ven cómo se equilibra bastante bien, ¿no? Dos fagotes con un corno, o aquí por ejemplo tenemos un clarinete y un trombón,
nada más uno, porque si ponemos dos se hubiera tapado mucho, ¿no? A pesar de que estos tienen una dinámica de pianísimo, ¿no? Pero para mantener el balance. Muy bien. Ahora, esta sería la entrada, las entradas melódicas, ¿no? De este contrapunto. Pero si después vamos viendo qué es lo que, cómo se van, cómo van apareciendo las distintas notas, ya que se quedan estas entradas melódicas en su nota larga, vamos a ver que primero entra este mi bemol. Y ese mi bemol entra en dos instrumentos. En el contrabajo entra solo en pizzicato para marcar el, el, el ataque. Y es una nota que está fuera del registro, pero probablemente, digamos, se tendría que hacer esta escordatura para hacerlo. Es claro que Schoenberg sabía que estaba fuera del registro, pero probablemente esté indicado en alguna parte de las explicaciones la escordatura. Y aparece en el contrafagot, pero en el contrafagot sí se queda sonando mucho más largo. Antes de eso apareció este si bemol. Ese si bemol no está sonando en otro instrumento. ¿Sí? Fíjense que no está en otro lado. Después tenemos el triángulo aquí, que obviamente, bueno, no entra con una nota, pero sí entra al mismo tiempo que las trompetas. Muy bien. La celesta entra con un arpegio que, digamos, al inicio no hay una relación totalmente, digamos, directa con respecto a algún otro instrumento, pero la nota a la que llega, que es este sol sostenido, en el segundo beat, es el mismo sol sostenido que tenemos en el piccolo. Y además, los dos son transpositores, entonces pues, cuenta, ¿no? Los dos, vamos, están sonando más agudo de lo que está escrito. Y en el segundo tiempo de este compás, tenemos este acorde muy amplio en el arpa. Lo que es interesante aquí es, dice, pues, si es posible que se hagan armónicos. Es difícil hacerlo en armónicos porque para hacer el armónico se necesita con la misma mano hacer el nodo. Y son muchas notas, tal vez por eso es que menciona de si es posible. Y si no, pues más bien se tendría que tocar una octava arriba de lo que está escrito, ¿no? Si nosotros vemos, tenemos re, la, re, ¿no? Y un sol sostenido hasta arriba. Ese sol sostenido es este mismo. Si nosotros vemos en el mismo momento, tenemos este clarinete que suena un la, y este clarinete piccolo que está en mi bemol, que también suena un la. Es decir, son dos notas que están dentro del acorde que hizo el arpa. Entonces tenemos ese ataque, que además en el xilófono igual va a ser un ataque más claro, y luego la resonancia. En ese mismo momento tenemos la mitad de las cuerdas, más bien, perdón, todas las cuerdas, haciendo este acorde. Si nosotros vemos las notas que está haciendo, es el re, todos son armónicos
Hay algunos que son artificiales y otros que son naturales. Este que es de do sostenido, ¿no? Obviamente aquí dice que va a sonar un sol sostenido. Es en la cuerda de mi, suena ese sol sostenido, suena este sol sostenido. Pero incluso va a sonar todavía 2 octavas, todavía 2 octavas más arriba, ¿no? Porque es este más la octava. Bueno, una más arriba que este. Tenemos este re que es armónico artificial, este re que sería armónico, perdón, la que sería armónico natural, este re que también sería armónico natural, este la que sería armónico artificial y este re que sería armónico artificial. Entonces es el mismo acorde que teníamos aquí. Entonces vean como el arpa es el como que detona esas últimas notas que van a sonar, ¿no? Y tenemos unas notas ahí un poco más eh, perdidas, ¿no? No sabemos muy bien qué es lo que pasa, porque también la marca del compás es un poco rara. Aquí tenemos unos 4 cuartos y otros 3 cuartos, pero esta nota no entra en ningún, esta nota es separada y lo mismo las últimas notas de los clarinetes, esas son completamente, digamos, eh, independientes. Pero lo que es muy interesante de ver es cómo cada uno de los ataques en general está marcado, salvo por este primero, que es la nota más grave, pero de ahí el resto son al menos 2 instrumentos. Y por lo regular, un instrumento que tiene un ataque muy claro, muy definido, por ejemplo, como una percusión, o como el arpa, o como el xilófono, o como la celesta, y otro instrumento que se queda con la resonancia. Entonces tenemos, vean, el mi bemol, pizzicato, corto, pero que se note el ataque con la resonancia en el contrafagote. Luego tenemos el triángulo con las trompetas, con sordina. Entonces van a sonar al mismo tiempo y se queda la resonancia. Después tenemos la nota más aguda que toca la celesta con el pícolo. Después aquí entran justo las flautas que no también son independientes. Y luego el acorde del arpa, que es ese acorde, arpa con el xilófono, que es igual ataque muy definido, y como la resonancia que se queda con las cuerdas enarmónicos y con algunos de los alientos también. Mientras tanto, otras notas ya se habían quedado, digamos, tenidas, ¿no? Sobre todo las que vienen de estos entradas melódicas, esas ya se habían quedado, bueno, básicamente ahí tenidas, la del violonchelo, etc. Pero lo interesante es ver cómo cada ataque o muchos de los ataques son mixtos entre un instrumento que genera un ataque muy preciso y otro u otros instrumentos que generan una resonancia. Vamos a escucharlo nuevamente. Aquí. Muy bien. Entonces, ese sería un ejemplo interesante de cómo eh, la armonía deja de ser completamente vista como armonía y se piensa más como timbre, es decir, ya no nada más es que la armonía tenga una función, el acorde tenga una función, sino el acorde en sí mismo se vuelve un timbre y por lo tanto se puede darle distintos colores. Se juega mucho con la resonancia, se juega mucho si ustedes se han dado cuenta, con la fragmentación de la melodía. De hecho, esta, que es la número 3, que es probablemente de las más famosas, es una obra muy compleja en el detalle. Ustedes lo ven, es muy interesante como casi no hay nadie que se esté doblando. Hay muy pocos momentos donde se pueden descubrir doblajes. En general, todo el mundo está haciendo algo por separado y gradualmente se va
haciendo regular, más bien parte de algo regular y se va haciendo algo irregular. ¿Sí? Y lo que va realmente siendo interesante, claro, en parte es el cambio de la armonía, pero también es el cambio tímbrico, ¿no? Y justo de aquí surge, o más bien podemos hablar de un término, aunque no se inventó en esta época, es un término que probablemente ya existía antes, o seguramente ya existía antes, pero es un término que vamos a ver constantemente en la música del siglo XX y siglo XXI, esta idea Klangfarbenmelodie, que si lo quisiéramos traducir podría ser como melodía de timbres. Y bueno, si nosotros pensamos en cuál es la idea de este concepto, bueno, pues si una melodía normal, cuando nosotros hablamos de una melodía en general, es una sucesión de alturas que construyen, le dan una cierta dirección, que tienen un cierto contorno y que tienen un punto álgido, por ejemplo, pues una melodía de timbre sería lo mismo, pero no una sucesión de alturas, sino una sucesión, perdón, de timbres, ¿sí? Por eso es que vemos constantemente que pasa de un instrumento a otro y a otro. Eso se podría pensar como la melodía de timbres, porque lo que está haciendo es que alterna o hace una sucesión de instrumentos diferentes para hacer la misma idea musical, lo que le da dirección o que tiene un punto álgido, ¿no? Entonces, el concepto es interesante porque si bien aplica algo parecido que podemos ver en la melodía, ¿no? La melodía normal, que es la sucesión de alturas, aquí tendríamos que hablar que es la sucesión de timbres. ¿Uh? Por eso es que vemos esta fragmentación. Vean, no vemos en general que un mismo elemento principal, por ejemplo, aquí el elemento principal empieza con dos instrumentos, pero luego se va un compás después a otros dos y luego a otros dos. Y aquí es muy claro esta idea de la melodía de timbres, ¿no? Cada ataque nuevo, aquí tenemos un ataque nuevo que es de trombón, aquí tenemos un ataque nuevo que es de contrafagot más contrabajo, luego otro que es de triángulo más trompetas, luego otro que es celesta más pícolo, luego flautas, luego otro que es de arpa más las cuerdas en armónicos, ¿no? Es decir, cada vez, cada suceso, eh, cada nuevo evento sonoro tiene un timbre diferente y a esto nos podemos referir con la melodía de timbres. Espero que haya quedado claro. En realidad, todas o sea, la obra completa está llena de momentos interesantes, pero bueno, es más importante que ustedes vean, escuchen la pieza. Si tienen alguna duda o comentario sobre alguna parte en particular, por favor, coméntenlo. De cualquier forma, les puedo dejar este archivo con estas anotaciones en Classroom. Espero que haya quedado claro y cualquier duda, por favor, escríbanme. Saludos y nos vemos pronto.